Yorana Temaumahingo, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Les contamos que hoy estaremos con unas súper invitadas, Cami. Sí, porque seguimos cubriendo lo que va a ser el Proempleo Haimahatu en el área de cultura, en el Centro Cultural Tongariki. Bueno, ellas ya se trasladaron al Caricari para tener más espacio. Coté Venegas y Urituki. Y por eso que estamos luciendo estas coronas, y sí. estas coronas. Es parte del trabajo que han hecho. Este es un programa de fomento a la artesanía. Se vienen trajes, se vienen carteras, se vienen... Yo creo que ahí nos van a contar un Sí. poco de qué se viene y quiénes hicieron estas coronas, porque yo no tengo idea. Solo llegué y me dijeron ponete la corona, que tenemos a las artesanas invitadas. Sí, muy bello trabajo también que vamos a estar mostrando a continuación. Y también, Mahani, ¿qué tenemos en Kamataki Tepuka? Cami, esa es tu sección. Ah, claro, Kamataki Tepuka. Esta vez vamos a estar con Lorena Zúñiga, profe de la aldea educativa, que nos va a estar recomendando un libro también después de la entrevista que vamos a tener con las artesanas. Y ahora sí, tu sección, Mahani. Mi sección, Cami, es Kajimene Koe Hiroto Itujare, y esta semana vamos a tener a José Fati en conjunto con su nueva Corina Tepano. Y ellos van a hacer esta canción en cuarentena real, porque están en Calama y nos van a cantar la canción Mata Maeja. Ahora mismo vamos a trasladarnos a Anaquena. En el momento corpo de la semana, el grupo de artesanas fueron a buscar pipi, pure, y nos van a mostrar diferentes cosas ahí que hicieron. Y yo creo que en la entrevista nos van a Anaquena. contar cómo les fue. Sí, ahí nos van a contar cómo estuvo ese momento corpo de la semana. A continuación.
espejo. En el banco este oro tengo morones, anda más que no deja cari, y lo te canalme. Tingi tingi ana y te espejo. En el banco este oro tengo morones, anda más que no deja cari, y lo te canalme. Ahí estaba el momento corpo de la semana con las artesanas del Proempleo Jaime Hatu en Anaquena. Y a propósito de eso, estamos con dos protagonistas de este video, que es Urituki y Orana y Cote Venega. Y Orana, bienvenidas al programa. Muchas gracias. Ahí estábamos viendo cómo recolectaban pipi, ure. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia de reunirse para trabajar en un equipo y revitalizar un poco la artesanía de Rapa Nui. Bueno, ahí la tú. Bueno, para nosotros no es complicado reunirse y trabajar en equipo porque ya veníamos más o menos acostumbrados a hacer eso. En lo particular porque pertenezco a algunas otras organizaciones que vamos a hacer limpieza a borde costero, hacemos recolección de caracoles y conchitas, sacamos basura, microplástico, entonces ya un poco ya tenemos la experiencia de hacerlo un poco. Ahora, trabajar en grupo ha sido la mejor experiencia que me ha tocado, trabajar con gente directamente que vivimos en esta comunidad, que ha sido una gran información porque aquí también ha sido un traspaso, rescatar cultura. No es solamente lo que estamos haciendo como integrantes de Proempleo, sino hay cosas que a diario aprendemos de las más adultas y quizás espero que yo también le estoy enseñando a las más jóvenes. Ha sido así tan espontáneo que día a día estamos trabajando Se van compartiendo ideas, ¿cierto? Sí, tenemos un poco estructurado nuestras ideas desde el comienzo. Tenemos como, lo ordenamos. Tienen como todo su plan de trabajo, exacto, imagino. tenemos un plan de trabajo entregado desde la primera semana por los 2 meses, casi 3 meses. Hay que decir que del Proempleo de Cultura las más aplicadas han sido del grupo de artesanía. ¡Wow! Eso para nosotros es sorpresa, no sabía. Uno admira y visualiza lo que ve en el camino, en las calles, en varios lugares, en los otros grupos que están trabajando, como aquí mismo, al costado del cementerio anterior, antiguo, uno pasa y dice, ¡qué maravilla! Nunca había visto esas piedras descubiertas, esa pequeña Ana que está ahí, que está allí, pues yo no la había conocido. De verdad que a mi edad que estoy, nunca pensé que había una cueva allí. Entonces, ver todo eso es una maravilla para nuestra comunidad, para nuestra isla. Como isleña me siento tan orgullosa y no solamente de ver los frutos de los trabajos. Así que no creo que solamente la de nosotros la más rescatada. No, de cultura. Oye, yo quiero de cultura, de la parte de cultura, de la parte del centro cultural, ¿cierto? Sí. Oye, yo quiero preguntar, porque nosotros con la Cami nos pusimos parte de su trabajo. Cote, en este caso que esta que estoy usando yo, ¿cuánto tú te demoras haciendo esta corona? Yo igual tengo que agradecer a las tías porque han sido un gran aporte para mí, porque yo me dedico solamente a las carteras. Ah, ya. Entonces yo hago mis carteras y todo, pero nunca había hecho una corona así. Entonces, esa la hice de cacaca y de pipi uri uri y rafia, me parece, en el trenzado. Ya. Me demoré una semana. Una semana me demoré, no soy como las tías tan rápidas, estoy recién como aprendiendo esas técnicas. Y Cote, ¿qué cosas están haciendo? ¿Qué cosas van a hacer? Estamos viendo también muchas coronas, muchos carones, tiares, bueno, vamos por partes. Nosotros ya hicimos la entrega de las coronas, que fue con fibras vegetales, con plumas, con pure, con pipi uri uri y no sé qué más era, tía. Caracoles, concha. Una variedad de... Y faltan otras por entregar. Faltan todavía. ¿Se vienen más entonces? Sí. La segunda semana entregamos
los collares, medallones con puré y con conchita. Y ahora estamos en otra etapa que es la parte de mascarillas, entrega de mascarillas estamos haciendo unas tingui tingui, en majute, en gomero. ¿Y qué más tenemos? Purau también. Cotetá. Sí, ¿y qué más tenemos, tía, para que me recuerde? Sí, bueno, en eso estamos, como decía la Coté, preparando los insumos. Estamos preparando Estamos, todo. Estamos subdivididos por grupos, los que están haciendo mascarilla, unas dos. Hay algunas que están haciendo tingui corteza vegetal, que tiene que ver majute, como dice Coté, purau, gomero. Todas las cortezas, en realidad, si tuviéramos tiempo de hacerlas, y también es una... ¿Se podría? ¿Y sí, se trabajan por supuesto. igual? ¿Se trabajan igual que el tingui? Se trabaja Ponte igual. tú el gomero. Igual. El gomero, aquí ella puede decir que es más experta en el El tema, gomero, que lo han sí, probado de diferentes estábamos formas. viendo etapas del gomero con la Sandra, ¿qué apellido tiene? Atán. Atán. Primero empezamos el proceso con los gomeros grandes, no nos sirvió mucho. Y después empezamos a buscar las ramitas más delgadas y con eso ya empezamos a hacer tingui tingui y sale pero igual que un majute, igual, pero en rojo. Precioso. Es precioso, precioso. Maravilloso. Yo creo que vamos a tener que volver a entrevistarla después para que nos muestren ese trabajo. Sí. Y los trajes. Y los trajes. Se Sí, viene yo vienen vi- trajes. Viene ¿cierto? traje. Vienen trajes porque yo veía ahí Eh, atrás del Centro Cultural que estaban haciendo baru baru cacaca. Sí. Sí. Bueno, también la idea nuestra, finalizando la temporada de trabajo como equipo, vamos a hacer una exposición donde se va a exponer y vamos a tener unas modelos por ahí pequeñitas exponiendo nuestros trajes típicos. Y todo el trabajo también, por los Todo collares. el trabajo en todo. sí. Va Va a a ser haber como todo. 2 días, estamos tratando de planificar para qué fecha, pero más o menos guiando casi como terminando la temporada de trabajo. No. De trabajo, claro. Coté nos decía que había aprendido mucho. Uri, ¿usted aprendió algo nuevo en esta Sí, experiencia? cada día estoy aprendiendo cosas diferentes. Hay personas más adultas que yo que son expertas en muchas áreas de artesanía que uno cada día aprende. Sí, estoy aprendiendo cada día más y eso se agradece. Uno siempre aprende entonces. Día a día. Cada día uno aprende algo más. Y Coté, tú además de la técnica, ¿otra cosa que hayas aprendido durante estas semanas ya, 2 meses? Casi 2 Más o menos, ¿no? Sí. Un mes y medio, claro. Un mes y medio. El compañerismo. Somos súper unidas nosotras. Eso es muy importante. Nos apañamos. Si hay que Intercambio de trabajar. experiencia. Demasiado, mucho intercambio. Si hay que apañar en algo, vamos y lo hacemos. Las mismas nuevas que llegaron ahora, llegaron como 6 Nuevas. nuevas, porque Nuevas. antes éramos 5 y ahora se amplió. Y ellas mismas están haciendo baru baru. No, rica la experiencia y estamos todos unidos. Oye, ¿y vamos a poder ver carteras? Sí. supuesto. Sí, ya, porque como dijo que ella tenía Por toda la supuesto. técnica con las carteras, Sí. vamos a poder ver carteras entonces. Ahí está un poco más trabajando adelante. con Con fibra corteza vegetal. vegetal. Sí, ya la próxima semana ya vamos a estar La próxima listas. semana empiezan con las carteras. No, ahora ya, Ah, la ya, estoy terminando. No, ya están. Ah, la próxima semana la entrega. Es una semana, Exacto. casi 2 semanas de trabajo en estas cortezas para poder tener el insumo para Sí, que pues. ella ya está empezando a hacer la cartera. Sí. La cartera debo reconocer que no son trabajos que se hace en una semana. No, se Entre demora recolección más de tiempo. insumos, entre que se preparan los insumos, que ella empieza a trabajar, eso ha pasado más o menos 2 semanas, 3 semanas. más o menos. Eso iba a decir Sí. yo, que uno ve el producto final, pero el trabajo es mucho más largo. Pues, Mucho. es también pensar, recolectar, dedicación. Pero por dedicar, supuesto, por supuesto. Pensar en Crear. qué, claro, en qué va Diseñar. en qué La vamos a idea. hacer. Mira, quizás en esta área está creando un poco más o menos qué hacer. Como les decía al comienzo, o lo dije en otro lugar, perdón si es que me haya equivocado, que lo que hacemos no es, estamos creando en la área de collares, no estamos creando, no es una creación nuestra, es un rescate de lo que es tradicional desde el pasado. Entonces, lo que hacía mi bisabuela, mi abuela, mi madre, y hoy en día nosotros seguimos rescatando lo que ya Se está se creado sigue desde hace. demostrando. Exacto. Eso es mantener eso, rescatar y mantener.
Es más que Entonces yo, como las escucho, están felices con el... Felices, muy Felices. felices, sí. Muy Quiero felices. agregar algo. También sigo agradeciendo que soy la única continental dentro de todo ¿Del grupo? Sí, De todo el grupo. soy la única y igual, gracias por aceptarme. No, y lo rico es que te has sentido No te acogida por escuchó, todo no el te grupo escuchó. que... Sí, Coté no te muchas escuchó, gracias. ¿No? Uri. Ah, le doy las gracias. No. De no sentirme es necesario. acogida, tía. No es necesario, somos un equipo y mucho que aprender de ella. Nosotros también aprendemos de ella. Qué lindo. Y las vimos también ahí recolectando... ¿Qué conchitas sacaron Conchita en este video que estaban se van a ir viendo? pronto, nos contaban también Mire. que no les fue muy bien. Ojalá hubiésemos coincidido con la marea que corresponde y eso tiene que ver con la luna. Pero bueno, ese día llegamos con la marea alta, entonces ya íbamos con pies más atrás que Claro, se hace un avanzando. poco más complicado. Y lo tenemos proyectado, planificado para la próxima semana, porque ya se nos está acabando el insumo que tiene que ver con los pipi uri uri, pipi tea tea y pure. Pure. Y vamos a ir, así como están haciendo tini tini majute, así como estamos haciendo baru baru cacaca, ahora vamos a ir a recolectar nuevamente a la próxima semana, solamente estamos mirando dónde, a qué hora la marea. Va a estar Y baja. para poder ir todas. Era buscar. Hay personas que nunca han recolectado siendo Rapa Nui, siendo Rapa Nui y nos dice, yo nunca he hecho eso porque me he dedicado a otra cosa. Mi mamá nunca nos enseñó eso y yo quisiera aprender hoy en día. Entonces, dentro de nuestro grupo, así que esta semana digo, nos vamos todos a meter al mar. Así que Mira, vamos a qué ir por entretenido. debajo de las piedras, Se van encima de en las equipo. piedras. La vimos en el video haciendo twist también, oro se llama, ¿o no? Que hacen así en la arena para... Moviendo los pies Sí, para sí. buscando pipi anaquena. Anaquena. Bueno, yo estaba al otro lado de la roca sacando pipi uri uri y hay técnica, hay mucho mejor que se busca con las manos. Depende de las personas, hay de diferentes técnicas y depende de las personas tan adultas que dice que se saca de una forma o de otra. Claro. Quizás la mejor es la más cómoda para algunos. Y sigo diciendo que ese día no nos acompañó la marea, pero vamos a volver. Se va a Pero el volver. corazón, sí. Hangarau que nos espere. Más allá de lo difícil que ha sido esta crisis también para la isla, de que se cierre el turismo, ¿cómo han vivido este último tiempo, esta pausa que se toma en la isla, Coté? Bueno, aprovechar, estar en familia, bueno, no tenemos entrada, no tenemos trabajo, o sea, no tuvimos, ahora sí lo tenemos, pero es más reencontrarnos con nosotros mismos, con el mismo pueblo, como más eso, así me he encontrado. ¿Y para Uri, ti? ¿y para ti? Reinventándonos. Realmente. Sí. Un momento de reinvención. Sí, lo que pasa es que yo hacía el arte fue en el pasado mi fuerte y después tenía que optar, seguir haciendo dos cosas o hacer una muy bien. Entonces me cambié de rumbo que tenía que ver con la gastronomía un poco y que tenía que Y ver con tremendo escenario. con todos sus altos y sus bajos. Comencé una nueva emprendimiento y que me costó, y no me di cuenta, pasaron 6, 7 años. Y que de verdad que ha sido duro y como todo emprendimiento cuesta emprender. Uno quisiera emprender a paso agigantado, pero muchas las condiciones y muchas cosas te retienes un poco, que tienes que estar en la tierra y empezar a medida que poquitito. puedes, de a poco. Y cuando ya lo tenía en el momento pic, llegó la pandemia. Yo creo que a muchos nos pasó. Eso me significó porque pasó a hacer este emprendimiento que tiene que ver con turismo directamente, que ya había salido a captar afuera de la isla, he ido un poco más lejos captando estas clientelas que llegan, que vienen planificados, ordenados anualmente, y cuando nos llega la pandemia y no sabía qué hacer. Y cuando empiezan a llamar, a llegar los mails, se congela, se cancela, y todo lo que significaba, dije, pero ¿y ahora qué hago? Ya, y después dije, un mes. Después uno vuelve. Pasó el mes, nos empezamos a comer todo lo ahorrado, nos empezamos a comer un crédito de consumo, que quizás a muchos le pasa,
Digo, bueno, en 2 meses estábamos de pie y aquí estamos. Aquí Sigo seguimos. pensando que falta poco, vamos a comenzar. Y mientras nos descubrimos que habemos mucho con las ganas de aportar este tiempo y que más que este proempleo que te paga, que mano de obra que podemos salir a ayudar a nuestra comunidad. Entonces me pregunté, ¿cuándo es para la comunidad? ¿Cuándo es para nosotros? ¿Cuándo es para la isla? Y este era el mejor era el momento que estamos todos obligados de hacer algo por nuestra comunidad. Esa parte le tenemos que agradecer a la pandemia. Que Escucha estamos que se viviendo. va a ver Porque- bonito Porque Angaroa también. uno Sí, tiene que súper. rescatar siempre la parte buena. Hay una parte antes, Está la un parte después, y esta viene la mejor. La mejor. La mejor que cuando terminemos en 2 meses más, vamos a sentirnos tan orgullosos, 2 meses, Satisfechos. satisfechos, ver una calle hermosa, jardines maravillosos, huertos en los hogares que no existían antes, que teníamos allí, sin mover la tierra. Y bueno, es cosa de mirar en las calles, llenas de verdura, de pescado. De todo. Eso es maravilloso. Cuando uno levanta en la mañana y prende el televisor, si es que alguien lo prende, y si es que alguien quiere ver también, y ve cómo lo que viven afuera, te das cuenta que esto somos afortunados. Hay que sentirse totalmente agradecidos. Así es. Estamos llegando al Sí. final de esta entrevista. Queremos agradecerles de corazón a que se hayan tomado un tiempo para venir también. No sé si les gustaría dedicar algunas palabras a la comunidad de esa cámara, como un mensaje final también de lo que están haciendo y de cómo se han sentido. Bueno, yo agradecer por el programa de Proempleo y nada, pues sigamos juntos y vamos a salir de esta, así que vamos que se puede. Maurura tu korul, maurura tu te unga make maua, mo me haka ite hat matuanga anga rarama ni angarina, kati aba ete afa matue anga nei, maururu ki te anga ni, maururu ki te mau. Hatu mau tatu henua, maururu ki te atua, nehe tatu ka no ni pe mu akawa, nehe tatu ka inga, amu haki hio te anga te manau, e tahino, mo tatu tato apa hera panui, e pahe tangata kua ta hera panui no motu, maururu tato maua. Maururu. Y con las artesanas aquí, representantes del Proempleo Jaime Hatu, nos vamos a nuestra sección Kamata Kitepuka. Abre un libro y veremos qué nos recomiendan esta semana. Yorana Corúa, un afectuoso saludo a la comunidad de Isla de Pascua. Mi nombre es Lorena Zúñiga León, profesora de lenguaje y trabajo en la aldea educativa. Hoy tengo el grato placer de presentarles el libro El misterio de Isla de Pascua, de Catherine Rutledge. Este libro, hasta hace pocos años atrás, estaba solamente en la versión en inglés. Hoy tenemos la posibilidad de tenerlos en español. Este libro, y por qué lo destaco yo, nos habla de esta gran mujer que llegó a la isla con el deseo de investigar el tema lingüístico y también arqueológico. Una mujer que llega con su marido en una goleta llamada Mana, y ella está durante los años 1914 y 1915, aproximadamente 17 meses acá. Y la destaco además porque ella tuvo la posibilidad de conocer a una de las grandes líderes que tuvo Isla de Pascua, la gran profetisa María Angata. Se los recomiendo, es un libro interesantísimo, habla también cómo era la vida, cómo ella describe de manera muy mágica cómo era la vida en Isla de Pascua, y también vio cómo estaba plasmado también el sufrimiento en esta época con la compañía explotadora. Así que anímense a leerlo, está acá en algunos lugares, yo sé que lo venden, es muy dinámico su lectura, tiene fotos también muy interesantes y qué mejor que una mujer también, quizás extranjera por un lado, pero que haya destacado esta cultura. Así que los invito a leer este libro, El misterio de Isla de Pascua, de Catherine Rutledge. Yorana Corúa. Agradecemos a la querida profe Lore Zúñiga, que nos estuvo ahí recomendando un libro para leer durante este momento que hay que quedarse en casa más años. Así es, Cami, y ahora nos vamos a mi sección, Kajimenekoe Iroto y Tujare, que estaremos, como les contaba en el principio del programa, con José Fati, en conjunto con su nua Corina Tepano, y nos cantan desde Calama la canción Mata Maeja. Vamos a verla. Yorana
Y ahora antes ayot kainga. Ora Banui, Jaime Hatu, Jaijere. Corota toda es familia. Vamos a saludar a la gente de la isla, de la Hangaro Areca, de la Corporación Cultural. De acá desde Calama, iniciando nuestra cuarentena con la NUA, vamos a mostrarles una canción para todos ustedes. Jaime Hatu, Jaijere. Agapura Maya Tawaranei Hai Tomata Mai Haena Oko Eukatau Ite Ponei Agapura Maya Tawaranei Hai Tomata Mai Haena Hai Tomata Mai Haena. Espera mujer en nuestro lugar para juntos los dos ir a volar. Cuéntame tu historia y aquellos sueños, a tu lado estaré hasta el final. Caminando los dos bajo la noche, busco una señal para seguir, y en tus ojos de miel veo la luz. Oko Eukatau Ite Ponei Agapura Maya Tawaranei Hai Tomata Mai Haena Hai Tomata Mai Haena Hai Tomata Mai Haena. Y ahora Maruru. Me gustó la canción, Cami. Sí, ya estamos terminando nuestro programa. Queremos mandarle un saludo gigantesco a todos los papás de Rapa Nui, porque este domingo se celebra el Día del Papá. Muchas veces dicen que no tienen la misma importancia que el Día de la Mamá, pero bueno. No es así, Cami, Pongan porque plata. yo amo a mi papá y es el mejor del mundo, así que un feliz día para mi papi. Tengo la posibilidad de decírselo por cámara. Yo también feliz día a mi papá, que está en el Conti, Juan Carlos. I love you. Vamos a hacer el programa a YouTube para que lo vea el saludo el papá de la Cami. Bueno, ¿y tu papá también está en el Conti? Po? Sí, pues por eso. ¿Está ahí enfermito? Oh, sí, está en cuarentena. Sí, y también este fin de semana se va a vivir el Tau Ho'ou, que es una actividad que hacíamos antiguamente nosotros como Corporación de Cultura, pero Podemos ahora... llamarle Tau Ho'ou o Matariki, porque O Matariki, nosotros claro. habíamos creado ese nombre, Cami, para que tal vez nos haga un poco de ruido. Ah, ya, muy bien. Sí. Nos empezamos a despedir, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. A mí me encantó la entrevista con la tía Uri Tuki y con la Cote. Así que nos vemos el próximo viernes. Hago mención del horario del programa todos los viernes a partir de las 21 horas, con repetición del día domingo a partir de las 13. Y recuerde seguirnos en redes sociales, en Instagram, @culturarapanui, Facebook, Corporación Cultural Rapanui, #HangaroAreca. Hangaro Areca. Cami, y cuéntanos también
de las... Tenemos programación local también que queremos destacar en los días sábados a las 21 horas con esta humilde servidora Charlas TED. Jacateca Temanau, TED por Apanui, y con repetición a las 2 de la tarde los días domingos, igual que después de Hangaro Areca. Y también tenemos Papa Ono Tupuna, que es el programa en Rapanui de la Corporación de Cultura, a través de también de todo el trabajo de conducido Proempleo. por Katiki Wilkins. Sí, Katiki vuelve a la televisión, ha sido bien recibida, así que Sí. mandémosle un aplauso, Un aplauso a la quede, Katiki, que se quede. ¿cierto? Ya, y ahora sí nos empezamos a despedir. Los esperamos el próximo viernes a las 21 horas aquí en el canal Mata o Terapanui con más Hangaro Areca. Y Orana, Maururu. Hangaro Areca.